de algo sumamente importante para nuestras vidas. Queridos hermanos, el fin de semana pasado, ¿cuántos estuvieron? Mirá el que no levantó la mano y decirle, te lo perdiste. Te lo perdiste. El fin de semana pasado hablamos del poder de Dios. Hablamos de la presencia del Espíritu Santo derramada sobre nuestras vidas. Porque Jesús dijo, estará con nosotros, estará en vosotros y estará sobre vosotros. Mirá, está a tu lado y decirle, ¿cuáles ya tienen? ¿Cuáles ya tienen? Y estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, va a estar con ustedes, va a estar en ustedes y va a estar sobre ustedes. Aleluya. Puede ser que hoy, no puede ser no, Él está aquí. Está con nosotros. Está con todos aquellos que ya han recibido a Jesús en su corazón. Pero falta que esté muchas veces sobre nosotros. Y ahí es donde se derrama la gracia y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso, Jesús dejó esas instrucciones de las cuales yo nombré, pero no hablé. Que les dijo a sus discípulos, váyanse a Jerusalén. Y allí todos reunidos estaban en Jerusalén, ¿esperando qué? ¿Qué estaban esperando? El Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo que iría a descender sobre ellos. Pero Jesús le dijo, vayan, coman, siéntense en un lugar tranquilo, tengan el celular en mano, que yo les voy a avisar por WhatsApp si no le hago un TikTok. Cuando sea el momento de recibir al Espíritu Santo. ¿Dijo eso? No dijo eso. Sino que les dijo, estén orando. Vayan a orar. Métanse a la oración, métanse a buscar en oración, a pedir que esa promesa venga sobre sus vidas. Amén. Por eso en esta noche voy a hablar acerca de la oración. Porque todos nosotros, y a todos nos pasa, queremos escuchar mensajes de poder, queremos escuchar mensajes que nos levanten el ánimo, queremos escuchar mensajes de milagros de Jesús, claro que sí. Pero a veces cuando tenemos que predicar acerca de la oración, el clima se pone un poco tenso. Pero queridos hermanos, en la oración está la victoria. Amén. Amén. En la oración está la victoria. En la búsqueda de Dios está la victoria. ¿Recuerdan allí cuando levantaban la mano de quién? En la batalla. A ver, ¿de quién era la? ¿De quién? Ah. Y levantaba las manos al cielo, pero cuando, y allí prevalecía, había conquista, comenzaba a haber victoria, pero cuando sus manos decaían a causa de falta de fuerzas, el enemigo empezaba a avanzar sobre ellos. ¿Has perdido las fuerzas? ¿Estás sin fuerzas en esta noche? ¿Te sientes débil en esta noche? Queridos hermanos, el enemigo sabe cuándo atacar. El enemigo sabe cuándo meterse, cuándo buscar, cuándo tratar de destruir. Él lo sabe. Y es en aquellos momentos, hermanos, donde dejamos de depender de Dios. Es aquellos momentos donde bajamos nuestra guardia. Es aquellos momentos donde ya nuestra oración no tiene el mismo fervor que tenía antes. Siempre me admiro cómo tenía estrategia el pueblo enemigo cuando el pueblo de Dios iba en el desierto. Dice la palabra que los que se iban quedando atrás, por cansancio, escuche esto, porque se cansaban en el caminar en el desierto, eran los que eran destruidos. Nunca el enemigo atacaba a todos juntos, sino que atacaba a quienes, a los que se quedaban atrás.
Estaban escondidos y no eran enemigos numerosos, eran enemigos que eran pocos. Pero tenían estrategia, se escondían detrás de aquella roca, del lugar donde podían esconderse, y al último... Che, ¿dónde está Juancito? ¿Qué pasa que no está más en medio nuestro? Y el pueblo comenzaba a buscar tal vez a las personas. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi familiar? ¿Dónde está? El enemigo lo había tomado y lo había destruido. Queridos hermanos, hoy te quiero decir, no te quedes atrás. No te quedes atrás. Métete en la búsqueda de Dios, métete en la oración, métete en ese fervor. Métete en el grupo, en la oración, en el clamor, métete. Dice la palabra de Dios que el diablo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y Jesús vino aquí a dar vida y vida en abundancia. Matar, hurtar y destruir. Pero queridos hermanos, estas tres cosas el enemigo las puede hacer cuando nosotros dejamos de orar. En ese momento, cuando el enemigo nos saca en la oración, nos está matando, nos está hurtando y nos está destruyendo. Si el enemigo logra sacar la oración, él puede hurtarnos, matarnos y destruirnos. Por eso, hermanos, el clamor, la oración, la palabra muchas veces dice: oren sin cesar, oren fervientemente, no cesen de orar. ¿Por qué será? La palabra de Dios nos aconseja muchísimas veces a que oremos, y también dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, dice que es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Usted quiere cumplir la voluntad de Dios? Amén. Ore. Amén. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es que estemos orando sin cesar. Pero ahora yo le voy a cambiar, hoy de mañana cambié unas palabras y va a sonar distinto, pero nos va a entrar mejor en nuestra mente. Hoy dijimos que orar era hablar con Dios. Escuche esto, no es lo mismo decir, es lo mismo, pero no suena igual, perdón. Voy a mi pieza a orar, que voy a mi pieza a hablar con Dios. Voy el martes a la reunión de oración. Voy el martes a reunirme para hablar con Dios. ¿Suena distinto o no? Amén. A veces encerramos esa palabra orar en un método, en una forma, en una estructura, en algo religioso. Cuando en realidad la oración tiene que ser en nuestras vidas hablar con Dios. Oración es relación con Dios. Aquel que no ora no se está relacionando. Aquel que no busca a Dios en oración no se está relacionando con Dios, no está hablando con Dios. ¿Es tan importante orar? ¡Claro que sí! Jesús dijo: ustedes quieren cumplir mi voluntad, hablen conmigo. Siempre digo una frase, y es que Dios no responde intenciones, sino que Dios responde oraciones. Yo tengo la intención de ir a orar. No, usted la intención sáquela, vaya a orar. Ay, tendría unas ganas en este momento de orar. No, métase a orar, no se quede con las ganas, no se quede con la intención. Hágalo. Hermanos, la oración es prioridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es hablar con Dios.
La oración debe ser una prioridad en cada cristiano, en cada hijo de Dios. La oración debe ser una prioridad porque es hablar con Dios. Dígame, ¿qué más importante hay que hablar con Dios? ¿Qué más importante hay? No hay nada más importante que hablar con Dios. Usted podría decir en esta hora, bueno, el presidente me llamó porque quiere hablar conmigo. ¡Wow! Diríamos todo bien, el hermano Martín, lo llamaron, lo llamó el presidente. Ahora la pregunta, ¿no es más importante que Dios esté esperando que nosotros hablemos con Él? Amén. Amén. ¿Es más importante Dios? ¿Es más importante su palabra? ¿Es más importante lo que Él me pueda decir que cualquier hombre me pueda decir? Hermanos, en el hablar con Dios está la victoria. Amén. En el escuchar la voz de Dios está la victoria. Jesús le dijo a los discípulos, vayan a orar, vayan a hablar con el Padre, métanse a hablar con el Padre, porque yo voy a ir a pedirle, voy a rogar delante del Padre que Él envíe la promesa para ustedes. Pero ustedes vayan a hablar con el Padre. Pidan esa promesa al Padre, porque es para ustedes, es para sus hijos. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta noche hablo acerca de la oración. ¿Por qué? Porque cuando el diablo logra interponer una prioridad antes que el hablar con Dios, comenzamos a perder la victoria en nuestras vidas. Por eso hoy quiero que usted saque, si tiene la oración guardada en una cajita, quiero que saque esa palabra y pueda decir, hablar con Dios. Yo voy a ir a hablar con Dios. Yo voy a estar en contacto con Él. Me voy a estar comunicando con Él. ¿Cuándo se rompen las relaciones? Cuando se corta el diálogo. ¿Cuándo se corta el diálogo? ¿Es así? Cuando no podemos escucharnos el uno al otro, allí donde la relación comienza ¿a qué? A ponerse difícil, a ponerse dura. Pero queridos hermanos, no debemos perder el diálogo con Dios. No podemos perder ese diálogo con la presencia del Señor. Tal vez hoy está pensando usted en su corazón y dice, y yo antes era una persona de oración. Bueno, hay que volver a eso. Hay que volver a sumergirse en la oración. Hay que volver a sumergirse. ¿Por qué? Porque la oración es la que oxigena nuestra vida. Usted puede estar preocupado, usted puede estar cargado. Hoy cuando hice la oración y decía, lleve su carga al Señor. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el fondo se podía sentir en el ambiente mucha carga, mucho peso. Usted vino cargado a este lugar, lleve su carga al Señor. Oren esta noche. Hable con Dios. Dígale, Señor, esta es mi situación, este es mi conflicto, este es mi problema. ¿Y sabe qué? Usted se va a ir cambiado. Y usted dice, pero no recibí la respuesta todavía. Pero algo en su interior va a pasar. Amén. Amén. Porque la palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y sus corazones. ¿Cuándo? Cuando oramos, cuando hablamos con Dios, cuando buscamos su rostro. Yo he venido muchísimas veces a este lugar, hermano, y se lo confieso. He venido muchísimas veces a las oraciones, cargado, atribulado, en situaciones difíciles, pero hay algo que sucede, hay algo que transforma. Cuando uno se mete a orar, usted se va distinto de este lugar. Amén. Aleluya. Y usted dice, pastor, Dios le respondió, ya está. No sé si Dios me respondió, pero algo sucedió en mí, la paz que me inundó.
pasa cuando no oro? Vivo con esa ansiedad sobre mi vida, vivo con esa carga sobre mi vida, vivo con esa preocupación en mi mente, en mi cabeza. Pero cuando yo voy a Dios, yo puedo descansar. Amén. Cuando yo hablo con Dios, puedo descansar. Mi mente es libre, mi corazón es libre, he guardado mi pensamiento, he guardado mi corazón. Y esto es maravilloso. Y es algo que no podemos perder, hermanos. Es algo que no podemos dejar de hacer. Es orar, es hablar con papá, es hablar con Dios. No podemos dejar de hacerlo. Jesús, cuando habló a los discípulos, les habló acerca de aquellos fariseos que se paraban en las plazas, en las sinagogas, y hablaban y oraban fuerte, con vestimentas, y hacían repeticiones vanas. Y Jesús le habla a los discípulos y les dice que eso no es lo que a él le agrada. Que a él no le agrada que la gente te escuche orar, que a él no le agrada que vayas con la intención de que otros vean si estás orando o no estás orando. Sino que la verdadera intención de la oración tiene que ser tener una relación con Dios, hablar con Él. Y Jesús decía allí, los fariseos, decía, son hipócritas porque están diciendo que están hablando conmigo, pero en realidad están interesados en que otros escuchen lo que ellos dicen. No les interesa la relación. Y Jesús dijo, si vienen a mí de esa manera, están adorando con una actitud errónea. Y no van a tener respuesta. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, lo que le comenté está arriba, después usted lo puede leer en su casa. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? Antes. ¿Después de que oro? No. Antes de que oro, antes de que hablo con Dios, Dios ya sabe las cosas por las cuales yo estoy pasando, aquellas cosas que yo tengo necesidad. Antes de hablar con Él ya las sabe. Entonces me puede decir en esta noche, pastor, entonces ¿para qué oramos si ya lo sabe? Porque Él está ansioso por escucharte. Porque a Él lo que le importa, al Padre lo que le importa es la relación, la comunicación, que hablemos con Él. Amén. Él ya sabe nuestra petición, pero le está pidiendo que nosotros vayamos a su presencia a hablar con Él. Omar, ¿sabes cuándo tus hijos te van a pedir algo? Lo olfateo. Lo olfateo, sobre todo cuando es plata. Empiezan a sentar cerca, en el día están cerca, hablando, charlando, ¿viste? Y los anteriores días medio que separaditos, pero justo ese día que se necesita plata hay que acercarse a papá. El Padre sabe de qué cosas tiene necesidad su Hijo. ¿Y por qué el Padre nos saca y le da directamente antes que le pida? Porque quiere hablar. Porque quiere relacionarse. Porque quiere conocer más del corazón. Eso es lo que sucede. ¿Sabes qué? Le voy a decir algo lindo. Dios está esperando escuchar tu voz. Amén. Amén.
Dios está esperando escuchar tu voz. Si en esta noche viniste a este lugar y decís, Dios no me escucha, no, te quiero decir, estás totalmente equivocado. Dios está esperando escuchar tu voz, está ansioso por escuchar tu voz. Amén, aleluya. Alábale a Él. Cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, ¿lo recuerdan? ¿Qué les dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Sigue y dice, danos hoy Cada día y perdona. nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ¿cómo comienza? Padre, Relación. Papito querido. Fíjense que primero está la relación y después está la ¿qué? Petición. Danos hoy nuestro pan. Pero primero está la relación. No dijo, danos hoy nuestro pan de cada día, Padre nuestro que está en los cielos. No. Primero está la relación. Porque papá ya conoce tu petición. Ya conoce tu necesidad antes de que vos te acerques a hablar con Él. Pero Él quiere que nosotros, cada uno de sus hijos, fomentemos esa relación de padre a hijo con Él. ¿Usted quiere que Dios le responda? Amén. Amén. Yo también. Por eso tengo que fomentar mi relación con Él. No tengo que ser un desconocido delante de su presencia. Por supuesto que Él nos conoce. A lo que me refiero es, no tengo que ser de aquellos que van de vez en cuando, sino que tengo que ser de aquellos que hablan en continuo con el Padre. Amén. No encierra la oración en un método, en una forma, no lo encierre, es hablar con Dios. Jesús cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, ¿qué? Perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Hizo algo extenso? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y estaba hablando con el Padre como si el Padre estaba ahí. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Hace unos días hablamos de la oración del profeta, ¿lo recuerdan? Así es. Dice Santiago que el profeta era ¿qué? Era igual a nosotros. Dice que pasó por debilidades igual que las que enfrentamos nosotros. Pero dice, pero oró fervientemente y cayó agua del cielo. Y hablamos con los hermanos esa noche de oración y le dijimos, bueno, vamos a ver la oración que hizo para ver cuál es el fervor que le puso en la oración. ¿Y cuál fue el fervor? Se presentó delante del rey y le dice, Rey, te vengo a decir, pero dice algo, en cuya presencia de Dios estoy, te vengo a decir palabras de Dios, en cuya presencia estoy, que no va a llover por tantos años, por tantos meses, hasta que yo diga la palabra. Hasta luego. Esa fue la oración. ¿Qué sucedió en esa oración? Hubo fe. El profeta declaró, yo estoy en la presencia de Dios. Por eso estaba hablando con Dios. Dice, te digo Rey, palabra de Dios, en cuya presencia estoy. No que cuando nos imaginamos la presencia de Dios pensamos en el cielo. ¿Es así o no? Pero Él está acá con nosotros. Amén. Amén. Por eso podemos hablar. Por eso orar es hablar con Dios. ¿Por qué? Porque está conmigo, está aquí a mi lado. Hoy yo estoy hablando con usted, pero Él se está paseando conmigo. Y esa fue la oración de fe que hizo el profeta. Dios que está a mi lado, te digo la palabra, Rey, acá. Va a suceder esto. No mire la oración como algo difícil. No mire la oración como algo pesado de hacer. Es grandioso el hablar con Dios.
Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios de hablar con el Padre. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu del mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí. Un privilegio. Amén. Ustedes sí. Y nosotros tenemos ese privilegio de saber, de conocer, de tener esa palabra, de que la promesa del Espíritu está, de que el Espíritu está conmigo, está en mí. Y si todavía no está sobre mí, yo creo que va a venir. Amén. Amén. Por eso, hermano, en esta noche yo le hablo y le digo, hermano, no deje de orar, no deje de hablar con Dios, no deje de buscar. Si antes era ferviente la búsqueda, siga, comienza otra vez, porque esa es la manera, esa es la forma, eso es el método que Dios puso. La oración. Me acompaña a Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. ¿Cuántos quieren tener a Dios cerca? Amén. ¿Lo quieren cerca? Amén. ¿Seguro? Amén. 145, 18. A ver quién lo lee fuerte. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y otra vez. ¿Qué versión? A ver. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Dale. Tú, Señor, estás cerca de los que te invocan, de quienes te invocan con sinceridad. Con sinceridad, sin hipocresía. Claro. Amén. 3 versiones. ¿Cuál le guste, quédese con esa? Gracias a usted. Dice que el Señor está cerca de quienes. De todos los que le invocan. No dice está cerca de los que le van a invocar. No dice se va a acercar, dice está Cerca. cerca de aquellos que le invocan, de aquellos que hablan con Él. Entonces usted quiere a Dios cerca, comience a hablar con Él. Si nosotros nos acercamos a Dios, lo dice la palabra, Él se acercará a nosotros. Dígame si no es importante la oración. La oración hace que la presencia de Dios esté cerca de mí. Y si la presencia de Dios está cerca de mí, la presencia de... Se va. ¿del coludo? Se va. La presencia de Dios está cerca mío. Si la presencia de Dios está cerca mío, la presencia del diablo, del enemigo, llámele como usted quiera, se tiene que ir. Amén. 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 Entonces usted dice, bueno, pero el enemigo me ataca mucho, el enemigo me hace esto, el enemigo me hace aquello. Y bueno, yo le tengo la respuesta en esta noche, comienzo a orar. Haga que Dios se acerque a usted, no, el enemigo se acerca mucho. Bueno, haga que Dios se acerque más. Haga que la presencia de Dios esté cerca de usted. Y eso lo hace hablando con Dios. Eso lo hace haciendo sincero con Dios. Lo leía la hermana, más se entendía por ahí esa parte, ¿no? Siendo sincero con Dios. Me pasa esto, me sucede esto. Señor, te necesito. Pero aquí la palabra dice, el Señor está cerca de los que le invocan. O sea que si yo le invoco al Señor, si yo busco su presencia, su rostro, Él está cerca mío, Él está cerca mío. Yo puedo tener esa convicción en mi vida. Y si usted hoy no tiene la convicción de la presencia de Dios a su lado, métase a orar.
Porque en la oración usted va a tener convicción. En la oración su vida se va a levantar, va a empezar a creer. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Voy a seguir predicando, pero cierra tus ojos. Si hay algo que te inquieta en esta hora, vamos a poner en práctica la palabra que vamos predicando. Amén. ¿Hay algo que te inquieta en esta hora? ¿Hay algo que te preocupa en esta hora? Decile allí en tu oración, allí en voz baja, en tu asiento, dile, Padre, esta situación estoy viviendo. Y contale, tomate el tiempo, contale, decirle, yo estoy viviendo esta situación. Estoy pasando por esto. Me duele esto, aquello. Pero yo sé que hoy estás cerca mío. Es que te estoy invocando, te estoy buscando. Gracias, Señor. ¿Cuántos hicieron esta oración? Amén. Aleluya. Lucas 18:1. Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces, No, siempre, y no desmayar. Pastor, yo antes era de orar y ahora la verdad que flojito, desmayaste. ¿Desmayaste? No me estoy refiriendo al desmayo de falta de presión. Jesús estaba hablando de la necesidad de orar. Y fíjese que hay que luchar contra este no desmayar. Porque la carne no quiere orar. La carne no tiene ganas de orar. No tiene ganas. La carne no quiere que usted se arrodille a orar un rato y que le comience a doler un poquito las rodillas. No quiere. No. Pero su espíritu sí tiene la necesidad. Nuestro cuerpo tiene la necesidad de comer alimentos, de tomar el agua, de hidratarnos. Pero nuestro espíritu tiene la necesidad de hablar con Dios. Nuestro espíritu necesita de ese agua de vida que fluye de la presencia de Dios. La palabra del Señor dice allí que es una parábola acerca de la necesidad de orar. ¿Y qué es una necesidad? Es una sensación de una carencia unida a un deseo de satisfacción. Si usted tiene hambre y cruza cerca de la ladera, ¿qué hace? Abre la puerta. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay algo que me está pidiendo y me está llevando a satisfacer esa necesidad que hay en mí, esa carencia. Ahora escuche, nuestro espíritu en nuestro interior grita y gime para que cada uno de nosotros tomemos tiempo para hablar con Dios. Pero ¿qué hacemos cuando en nuestro interior nos está hablando el Espíritu y nos está diciendo, orá, busca, clama? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos satisfaciendo la necesidad?
¿O lo tenemos de ayuno continuo? Queridos hermanos, nuestro espíritu necesita hablar con el Padre. Nuestro interior necesita relacionarse, hablar con Dios lo necesita. Hay un grito, hay un gemir en el interior que te está diciendo, tenés que orar, tenés que hablar con papá. Hay una necesidad en el interior. Y que urge y que clama para que seas satisfecha. Y esa satisfacción la vas a encontrar cuando te metas a orar, cuando te metas a hablar con Dios. Al mirar esta palabra de la necesidad de orar siempre, yo me hacía esta pregunta que quiero que tú te hagas también. ¿Está esa necesidad en mi interior? ¿Puedo escuchar esa voz que me dice, anda a orar? Es algo más. La oración pasa a ser algo más en nuestra vida. Tengo otras prioridades antes que hablar con Dios. Suena duro, ¿no? Fíjense que no es lo mismo. Tengo otras prioridades que ir a orar. Tengo otras prioridades antes que hablar con Dios. Suena duro. Está esa necesidad en nuestro interior. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu nos habla y nosotros una y otra vez dejamos de obedecer, el Espíritu se contrista en nuestro interior, se pone triste y deja de hablar. Porque no hay una respuesta para satisfacer el pedido del Espíritu dentro de nuestras vidas. Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristen al Espíritu que está dentro de ustedes, sino que satisfagan esa necesidad. Hermanos, si en esta noche, en este lugar hay alguien que la presencia del Señor en su interior le estaba diciendo, ora, ahora ya has dejado de orar, no has hecho caso a esa palabra del Espíritu. En esta noche es tiempo de que te arrepientas y que le digas, perdóname, Espíritu de Dios, perdóname por omitir tu palabra, por omitir ese deseo en mi interior. ¿Cuántos en la Biblia decían, Señor, he pecado, pero por favor no apartes de mí tu Santo Espíritu? No lo apartes, Señor, porque sabían lo que dolía. Sabía que el Espíritu se había entristecido en el interior y decía, no lo apartes de mí, que no se vaya de mí. Está ese deseo en nuestro interior. Está el deseo de la presencia de Dios en nuestro interior. Está el deseo, la necesidad de buscar su rostro. Después lean en su casa Lucas capítulo 5. Léanlo en su casa. Dice que a Jesús le traían muchísimos enfermos. Dice la palabra, la fama de Jesús crecía. Jesús le pedía a la gente que sanaba que no digan nada. ¿Pero qué? No van a decir nada. Un leproso que era sano, la alegría, el gozo. Un ciego que comenzaba a ver. Tenía que contar lo que había sucedido. Y dice la palabra en Lucas capítulo 5 que cada día venían multitudes. Pero dice que el Señor Jesús se apartaba. Había necesidades miles alrededor de él. Miles. Pero Jesús, ¿qué hacía? Se iba a orar. Y uno dice, pero pastor, ¿por qué no atendió a todos los que estaban enfermos? ¿Por qué no los sanó a todos? Porque él conocía las prioridades. Porque él sabía que primero estaba a hablar con su Padre. Él sabía que lo que sucedía allá afuera con la gente
Lo que sucedía allí en milagros, en prodigios y señales, era por la relación que él tenía con su Padre. Jesús sabía, entendía que lo primero era tener una correcta relación con su Padre. Después salía a servir. Y ocurría lo que ocurría. Los enfermos eran sanos, los cautivos eran libertados. Aún los muertos resucitaban. Pero eso era, hermanos, porque había una correcta relación. Porque había intimidad. Jesús mismo dijo: lo que yo oigo decir al Padre, eso es lo que digo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que... ¡Wow! Intimidad, relación. Pero cuántas veces, hermanos, escuche esto, cuántas veces, hermanos, y lo digo porque a todos nos ha pasado o nos pasa y tenemos que luchar en contra de eso. Cuántas veces en nuestras vidas se han interpuesto necesidades. ¿Cuántas veces en nuestras vidas han venido prioridades, cosas tal vez importantes, y se han enfrentado en ese momento cuando era necesario, cuando nuestro espíritu decía: hay que ir a orar, hay que meterse a orar, y venían situaciones, alguien golpeaba la puerta, alguien venía a pedir, alguien venía a esto, a lo otro. Sin embargo, Jesús se apartaba a orar. Si queremos ver resultados, tenemos que hablar con Dios. Amén. Amén.